Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy porque tenemos una noticia que honestamente ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Y sí, como ven en el título, vamos a hablar de Can Yaman y las confirmaciones sobre su supuesta relación con Demet Özdemir. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, prepárense, porque hoy desvelamos todo. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Llevamos meses, incluso años, escuchando rumores, viendo indirectas, analizando cada detalle en redes sociales. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus fue tan explosiva, tan palpable, que era imposible para los fans no imaginar que esa conexión trascendía la pantalla. Yo personalmente he sido uno de los que ha estado siguiendo cada pista, cada aparición pública, cada entrevista, tratando de desentrañar si lo que veíamos era solo actuación o si realmente había algo más. Y hoy, queridos amigos, tenemos la confirmación que muchos esperábamos, una confirmación que, aunque no sea un anuncio oficial con confeti y serpentinas, tiene el peso de la verdad que tantos hemos buscado. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma arrollador, su físico imponente que ha sido objeto de innumerables suspiros, y su talento actoral lo han catapultado a una fama mundial vertiginosa. Sus ojos intensos, su sonrisa cautivadora y su presencia escénica lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Y Demet Özdemir, bueno, ella es igualmente talentosa, hermosa y carismática, una artista que ha sabido ganarse el respeto y la admiración del público con cada uno de sus papeles. Juntos en Erkencikus crearon una pareja en pantalla tan magnética, tan creíble, que conquistó corazones en todo el mundo. Su trabajo en esa serie no solo les dio una fama individual estratosférica, sino que solidificó su imagen como una pareja ideal a los ojos de sus seguidores, tanto en Turquía como en el extranjero. La forma en que interactuaban, la chispa que saltaba entre ellos, hizo que para muchos fuera inevitable pensar que esa conexión iba mucho más allá del guión. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo enigmático mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse muy delgada y difusa, y los fans siempre están ávidos por saber qué sucede detrás de cámaras, en los espacios íntimos donde las verdaderas historias se forjan. Los rumores sobre una relación entre Can y Demet comenzaron a tomar fuerza poco después de que la serie terminara. Era natural. Una química tan poderosa en pantalla rara vez se desvanece en el aire sin dejar rastro. Se les empezó a ver juntos fuera de los sets, en eventos sociales, en supuestas citas privadas. Los paparazzi, siempre al acecho, captaban imágenes, y las redes sociales se inundaron de análisis exhaustivos. Se comentaban estas supuestas citas, se analizaban al milímetro las fotos que ambos compartían, buscando algún indicio, por mínimo que fuera, de una relación que fuera más allá de la amistad profesional. Y como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de estas especulaciones, un campo de batalla donde los fans se dividían y debatían. Cada me gusta mutuo, cada comentario aparentemente inocente, cada coincidencia en un lugar específico se convertía en un tema de debate intenso y análisis minucioso. Los fans se dividían entre los que creían firmemente en su romance, alimentados por la esperanza y la conexión que sentían al verlos juntos, y los que pensaban que todo era solo una elaborada estrategia de marketing para mantener el interés en los actores, o simplemente una amistad muy cercana, forjada en el crisol de un proyecto exitoso. Hemos visto muchísimas veces cómo las celebridades, en su intento por proteger su vida privada o quizás por evitar un revuelo mediático prematuro, niegan rotundamente las relaciones que luego con el tiempo se confirman. O como insisten en que son solo amigos, compañeros de trabajo cuando en realidad están empezando algo especial, una historia de amor incipiente. Y con Can y Demet, la dinámica no fue diferente. Hubo momentos en los que ambos o uno de ellos salían a desmentir los rumores con vehemencia, diciendo que eran solo compañeros de trabajo, buenos amigos, y que el cariño que se tenían era puramente profesional, una admiración mutua por su talento. Estas declaraciones, por supuesto, solo avivaban más la llama de la especulación en lugar de apagarla. Los fans se preguntaban, con legítima curiosidad, ¿por qué tanta negación? ¿Será que están protegiendo algo valioso, o simplemente no hay nada que proteger y están siendo malinterpretados?
Esta dualidad entre la esperanza de los fans y la cautela de las estrellas es un clásico del entretenimiento. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las estrellas, tiene una forma peculiar de revelar la verdad, a menudo de maneras sutiles pero contundentes. Y en este caso, la verdad ha tardado en salir a la luz, se ha cocinado a fuego lento entre rumores y negaciones, pero parece que finalmente ha llegado el momento de su eclosión. Hemos estado siguiendo de cerca las últimas declaraciones y los eventos recientes que han ocurrido en la vida de Can Yaman, y existen indicios muy fuertes, casi irrefutables, que confirman lo que muchos esperábamos y deseábamos. No se trata de una confirmación oficial de un comunicado de prensa, pero las señales son claras, y provienen de la fuente misma. Uno de los giros más interesantes en esta historia, y lo que realmente nos trae hoy aquí con esta emocionante noticia, es la forma en que Can Yaman ha manejado, o más bien, ha dejado de manejar, la situación últimamente. Si bien antes era más reservado, o incluso se mantenía firme en sus negaciones, sus últimas intervenciones públicas y sus acciones en redes sociales parecen indicar un cambio de actitud significativo, un giro hacia una mayor apertura, o al menos, una menor resistencia a las especulaciones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante, queridos amigos. Recientemente Can Yaman estuvo en Italia, un país donde goza de una popularidad inmensa, casi comparable a la que tiene en su propia Turquía. Participó en eventos promocionales, concedió entrevistas a diversos medios, y fue en una de estas entrevistas donde se hizo una pregunta clave, una pregunta que quizás muchos de nosotros estábamos esperando que alguien le hiciera desde hace mucho tiempo, una pregunta directa y sin rodeos. Cuando se le preguntó directamente sobre Demet Özdemir, y más específicamente sobre la posibilidad de que fueran pareja, la respuesta de Can Yaman fue, digamos, sorprendentemente diferente a las respuestas evasivas y negatorias que habíamos escuchado en el pasado. Ya no hubo evasivas calculadas, ni negaciones rotundas que dejaban un sabor a duda. En cambio, Can Yaman, con una sonrisa que para muchos de nosotros que hemos analizado cada uno de sus gestos, lo dice todo, dejó entrever con una sutileza que solo los verdaderamente astutos pueden emplear, que los rumores tenían fundamento. No dio un sí somos pareja rotundo y explícito, quizás por respeto a la privacidad de Demet, por no querer generar un revuelo mediático mayor del necesario en ese momento, o simplemente porque prefiere un enfoque más gradual en la revelación de su vida personal. Pero sí deslizó comentarios y gestos que confirmaron la existencia de una conexión especial, una relación que va más allá de la camaradería profesional. En una de las entrevistas, cuando se le preguntó de manera bastante directa sobre su relación con Demet Özdemir, él respondió con palabras que resonaron en la comunidad de fans de ambos: hay un cariño muy especial entre Demet y yo. Siempre hemos tenido una conexión fuerte, y aunque a veces la vida nos lleva por caminos diferentes, el respeto y el afecto mutuo siempre están ahí. Esta frase ya es significativa. Habla de cariño muy especial y conexión fuerte, términos que sugieren algo más profundo que una amistad superficial. Pero lo que realmente hizo que saltaran todas las alarmas y encendiera la mecha de la confirmación fue lo que agregó a continuación. Un detalle que, para quienes seguíamos de cerca cada palabra, fue la cereza del pastel, la pieza clave que faltaba en el rompecabezas. Después de mencionar el respeto y el afecto mutuo, él agregó un guiño, una insinuación poderosa: algunos rumores, a veces, no están tan equivocados. ¡Boom! Ahí lo tienen, queridos amigos. Esa frase, algunos rumores, a veces, no están tan equivocados, es la confirmación que muchos esperábamos, la que tantos fans anhelaban escuchar. Es una forma sutil pero directa de decir: sí, lo que ustedes sospechaban es cierto, hay algo más allá de la amistad, algo que los medios y los fans han estado intuyendo, y esa intuición no está completamente desencaminada. Es la confirmación indirecta que en el mundo del espectáculo, a menudo es más poderosa y creíble que una declaración oficial apresurada. Demuestra madurez, control sobre la narrativa y un deseo de compartir su vida personal en sus propios términos, pero sin ocultar completamente la verdad. Y no solo eso, la confirmación no se detiene en sus palabras. Hemos visto cómo en redes sociales, aunque no se sigan mutuamente de forma activa y constante o compartan fotos juntos de manera pública y evidente, sí hay indicios de que siguen conectados, de que la chispa se mantiene viva. Un me gusta estratégico en una foto de Demet, a veces en una publicación que podría pasar de esa percibida para otros, pero que para los fans más observadores, se convierte en una señal codificada.
Un comentario sutil que podría interpretarse de muchas maneras diferentes, pero que, combinado con sus recientes declaraciones, adquiere un nuevo y emocionante significado. Los fans son verdaderos detectives en este sentido, son expertos en descifrar estas señales, estas migas de pan que dejan atrás, y la comunidad de seguidores de Kanye y de Met no es una excepción. Han estado vigilando, analizando y teorizando, y ahora, parece que sus teorías están siendo validadas. Es importante recordar, y siempre lo recalco, que el mundo del espectáculo es un ecosistema complejo y a menudo implacable. Las relaciones de las celebridades, especialmente de figuras tan populares como Kanye y de Met, a menudo están bajo un escrutinio público implacable. Es comprensible, por lo tanto, que quieran mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado, proteger ese espacio íntimo donde su relación puede florecer sin la presión constante de los medios y la opinión pública. Kanye en particular, ha sido objeto de una atención mediática intensa, a veces abrumadora, y quizás esta discreción es una forma inteligente de proteger lo que tienen, de permitir que su relación, si es que la hay y está consolidándose, crezca de forma natural y sin las interferencias de las cámaras y los flashes que buscan capturar cada momento. Ahora, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Veremos a Kanye y The Method of the Mir juntos en futuros proyectos cinematográficos o televisivos? ¿Confirmarán oficialmente su relación con un torrente de fotos románticas y declaraciones públicas contundentes? Solo el tiempo, ese gran sabio que todo lo revela, lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar hoy, basándonos en las recientes y reveladoras declaraciones de Kanye en Italia, es que los rumores que los vinculaban sentimentalmente no eran meras fantasías de fans apasionados. Hay una verdad detrás de las especulaciones, y es una verdad que, para muchos de nosotros, es motivo de gran alegría y de satisfacción. La química que vimos en pantalla en Erkencikus, esa conexión eléctrica que nos cautivó a todos, era real, o al menos, se basaba en una conexión profunda y genuina que ha perdurado en el tiempo, que ha sido capaz de resistir las pruebas de la distancia y de las carreras individuales. Es fascinante ver cómo los actores que interpretan a parejas icónicas en la televisión logran mantener un vínculo, un respeto mutuo, y a veces, ese vínculo se transforma, evoluciona y se convierte en algo más. Es la magia del cine y de la televisión, pero también es la magia de la vida real, donde las conexiones humanas pueden florecer en los lugares más inesperados, incluso después de que las cámaras se apagan y las luces del set se atenúan. Para mí, como seguidor de sus carreras y de las historias que nos han contado, es sumamente emocionante saber que hay una base de verdad en esos rumores que tanto nos hicieron soñar, que tanto alimentaron nuestras conversaciones y especulaciones. Significa que la energía pura y vibrante que proyectaban en Erkencikus tenía un fundamento real, y que esa chispa, esa conexión especial que veíamos en sus miradas y gestos, es posiblemente algo que ambos valoran profundamente y que están cultivando con cuidado. Es un recordatorio hermoso y poderoso de que, a pesar de la fama deslumbrante, del glamour del mundo del espectáculo y de las vidas públicas expuestas, las celebridades también son personas. Personas que buscan conexiones, que se enamoran, que tienen relaciones, que experimentan las mismas emociones que el resto de nosotros. Y es maravilloso como espectadores y admiradores, cuando podemos ser testigos, aunque sea de lejos, de la construcción de esas historias, de la evolución de esas conexiones humanas. Entonces, para recapitular, después de meses y meses de rumores persistentes, de análisis exhaustivos y de especulaciones apasionadas, parece que finalmente tenemos una confirmación indirecta pero muy reveladora por parte del propio Kanye. Sus recientes declaraciones en Italia, donde insinuó de manera tan elocuente que algunos rumores sobre su relación con The Method of the Mir no están tan equivocados, nos dan una fuerte indicación de que hay algo más entre ellos, algo que va más allá de la amistad. La química que cautivó al público en Erkencikus podría haber trascendido la pantalla de televisión y haberse trasladado a la vida real, y aunque no haya una confirmación oficial al 100%, las palabras de Kanye son sin duda un gran paso para desvelar el misterio que tanto nos ha intrigado. Ha sido un viaje fascinante seguir esta historia, un camino lleno de pistas y de esperanzas, y sé que muchos de ustedes comparten mi entusiasmo y mi emoción ante esta noticia. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Les sorprendió la forma en que Kanye insinuó esta confirmación? ¿Creen que pronto tendremos noticias oficiales, quizás una imagen juntos en sus redes sociales que disipe todas las dudas? ¿O prefieren que mantengan su relación en un plano más privado? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reacciones en la sección de comentarios.
De verdad, me encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y sentir esa conexión que nos une como comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha gustado estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y de los dramas de las celebridades, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros, nos impulsa a seguir investigando, a seguir creando contenido de calidad y a traerles siempre las noticias más interesantes y relevantes. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente les encante el drama y las historias de amor de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se les escape nada, absolutamente nada de lo que publiquemos. Gracias infinitas por acompañarme en este vídeo, queridos amigos, por su tiempo y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias que nos apasionan. Hasta pronto.